Dice Juan capítulo 3, verso 13. Dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Amén, Jesús. Precioso Cristo, te amamos, precioso Jesús, porque tú eres de los cielos, tú no eres de este mundo, Señor. Tú eres celestial, Señor, eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, eres el Hijo del hombre, totalmente hombre y totalmente Dios. Y como hombre venciste a Satanás, al pecado y a la muerte. Te exaltamos, Señor, porque no estimaste ser igual a Dios, sino que te hiciste hombre, Señor, y te procesaste para llegar a ser el Verbo de Dios. Y ahora tu Espíritu puede vivir en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Llénanos de ti, Señor. Sé exaltado en esta reunión. Sé exaltado en este tiempo de alabanza, Señor. Te adoramos, Dios. Somos verdaderos adoradores que te adoran y te alaban en espíritu y en verdad. Gózate, Señor, exáltate. Nos alegramos y nos gozamos en ti, precioso Cristo. En el principio era el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo era con Dios. El principio era el Verbo era con Dios. El principio era el Verbo era con Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de Dios. Ya el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Y está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. Y está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. Y está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. Y está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo. Eres la vida, eres la luz. Eres el Verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz. Eres el Verbo, eres Dios. Jesús, Verbo de
hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. En ti está la vida, tú eres la luz, Jesucristo, Jesucristo. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda fue hecha por ti. Amén, Jesús. Amén, Cristo. Venimos aquí a tu luz admirable a recibir tu vida, precioso Cristo, para que las tinieblas sean disipadas de nosotros, Señor. Tú eres la luz de la vida, precioso Cristo. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto de mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios,
y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches. No me eches de tu presencia, Señor. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu dentro de mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches. No me eches de tu presencia, Señor. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches. No me eches de tu presencia, Señor. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y
y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches. No me eches de tu presencia, Señor. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches. No me eches de tu presencia, Señor. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Amén. 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 Padre viviente, te agradecemos, Señor, porque tú estás siempre dispuesto. Solamente es necesario invocar tu nombre y arrepentirnos. Te suplicamos que sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Ya tengo un lugar en Cristo, ya tengo un lugar en Cristo, en Cristo. De nuestras fortalezas, te reconocemos como nuestro Rey. Ven y toma posesión de nuestras fortalezas. ¡Wow! Que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Nuestras vidas, gózate en tu conquista. Entra a nuestro corazón
conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, avanza nuestras vidas, gózate en tu conquista. Vive en nuestro corazón, conquista nuestras fortalezas, vive permanentemente en nosotros, en nosotros. Reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, que Él reinará por los siglos de los siglos, que Él reinará por los siglos de los siglos, que Él reinará por los siglos de los siglos. Tengo un lugar en Cristo, ya tengo un lugar en Cristo, en Cristo. Es preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Es preciso que tú reines en los cielos, en la tierra. Es preciso que tú reines en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Señor, gracias porque tenemos un lugar en Cristo, Señor. Señor, y tú eres nuestro Rey, Señor, y tú reinarás por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, bienvenidos todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Ok, pues vamos a
a ir comenzando, vamos a orar y comenzamos. Señor Jesús, gracias por tu precioso nombre, que es sobre todo nombre. Señor, y tu palabra dice, Señor, que el que viene de arriba es sobre todos, y el que viene del cielo es sobre todos. Jesús, tú vienes de arriba, tú vienes del cielo, tú eres sobre todos, Señor, y lo que has visto y has escuchado, eso es lo que testificas. Señor, nosotros recibimos tu testimonio porque sabemos que Dios es verdadero. Así que hoy, Señor, pedimos que, Señor, testifiques, Señor, de Dios hacia nosotros, de Cristo. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, porque tú eres quien testifica de Cristo, quien glorifica a Cristo, y queremos hoy recibir ese testimonio. Jesús, tú vienes de arriba, tú vienes del cielo, Señor, y en esta tierra pocos son los que reciben tu testimonio, pero los que reciben tu testimonio comprueban que tú eres veraz, que Dios es veraz. Así que, Señor, hoy recibimos de ti. Bendice este tiempo, Señor, de poder tener comunión con tu palabra. En el nombre de Jesús rogamos que nuestro corazón sea abierto, Señor, a la exposición de tus palabras, que podamos ser alumbrados, edificados, bendecidos por tu presencia, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a Mateo capítulo 25. Seguimos todavía hablando de este tema que iniciamos en Segunda de Reyes capítulo 4, donde hablamos de una mujer viuda que recibió la instrucción de Eliseo para encerrarse en su casa con su familia y con la puerta cerrada en una vasija que tenía poco aceite. El aceite fue multiplicado a tal punto que muchas vasijas vacías fueron llenas con ese precioso aceite que representa al Espíritu Santo. Y esta mujer viuda, según Mateo 25, llegó a ser constituida en una virgen prudente. Entonces, estamos hablando de esto porque es importante. O sea, yo creo que como están las cosas en el mundo, podemos darnos cuenta que el regreso del Señor está más próximo que hace 2000 años, ¿no? Y Dios está en estos tiempos hablándonos en relación a aquellas cosas que son importantes para Dios, que deben de ser también importantes para nosotros, y es esto, el poder ser llenos constantemente, una y otra vez, de su precioso Espíritu Santo. Y estamos hablando ahorita de la medianoche. Hemos hablado cómo la medianoche es un momento en la historia que la humanidad va a vivir. Pero nosotros, la iglesia, no somos de la oscuridad, no somos de las tinieblas, somos del día, y podemos distinguir también los tiempos y podemos ver cómo el tiempo está en oscuridad, pero cómo Jesucristo dijo que Él era la luz y después Él se fue y nos dejó a nosotros como la luz de este mundo. Somos una ciudad asentada sobre un monte alto que no puede esconderse. O sea, tarde que temprano, aunque estemos de pronto como en el anonimato, aunque la iglesia nunca está en anonimato, pero será muy pero muy visible al final de los tiempos. Ya desde estos momentos, la iglesia es algo muy pero muy visible en el mundo, porque somos la luz. Jesucristo lo dijo. Así que una luz no puede estar abajo de un cajón o abajo de una cubeta, sino se pone para que alumbre toda la habitación. Y Jesucristo nos ha colocado como una ciudad asentada sobre un monte alto. Así que, nos guste o no, si queremos o no queremos, vamos a alumbrar. La iglesia verdadera va a alumbrar, ¿de acuerdo? Y entonces la medianoche nos habla de una etapa que la humanidad va a vivir. Y lo último que hemos estado viendo, hemos tocado muchas cosas en relación a la medianoche. Hemos hablado de la cárcel, cómo los cimientos son removidos. Cuando Pablo y Silas a la medianoche, dice Hechos 16, comenzaron a cantar himnos a Dios, y entonces los cimientos de la cárcel fueron sacudidos por un gran terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se cayeron. Y esto nos habla de la libertad que va a existir en la gente por
por la iglesia que va a estar cantando, que va a estar intercediendo, que va a estar unida a Dios en el Espíritu y va a poder cantar y declarar aquellas cosas que el Señor quiere que oremos, que le regresemos en oración. Aquello que Él nos da, se lo regresemos en oración. Y hemos visto cómo al final de los tiempos aún la iglesia va a comenzar a cantar y a orar, amados hermanos, cosas muy osadas, cosas muy atrevidas. De hecho, tuvimos una experiencia muy padre un día de estos en la mañana que estábamos orando, porque de pronto comenzamos a cantar, ¿no? de que Dios nos hiciera prudentes como las serpientes. Y bueno, ya platicábamos después al final un poquito cómo ese cántico, el orar de esta manera: Señor, haznos sabios, haznos prudentes como serpientes para tener tu visión en la noche. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de eso, no? Como Jesucristo dijo que teníamos que ser, que somos ovejas en medio de lobos, dice, pero sean prudentes como serpientes y muy indefensos como palomas, ¿de acuerdo? Entonces Jesucristo dijo que teníamos que ser como serpientes, y dices, pues, ¿cómo es eso, no? Pero una característica de las serpientes es que tienen una visión en la noche, pues en la noche es donde más cazan, ¿no? Ellas sí tienen una composición tan interesante que en la noche pueden tener una visión muy especial para poder cazar. Aparte, perciben el calor y etcétera de sus presas y distinguen el calor, la temperatura que pueden tener ellas y hacen distinción de aquello que va a ser su presa. Entonces orábamos en ese sentido: Señor, haznos prudentes como serpientes. Y fue tremendo, ¿no? O sea, porque de pronto podemos pensar que qué tipo de oración es esa, y luego cantarlo peor, ¿no? Porque yo creo que ese tipo de oraciones y ese tipo de cánticos pueden ser extraños aún para la cristiandad. O sea, ¿cómo oramos que seamos como serpientes? Prudentes como serpientes. Bueno, Jesucristo lo dijo para empezar. Pero son situaciones que de pronto pueden escucharse muy osadas, muy atrevidas, pero Dios va a comenzar a movernos en ese sentido. Y bueno, esto en la medianoche. Y lo último que estuvimos viendo fue cómo en la medianoche Dios va a comenzar a lanzar juicio sobre la tierra. Y vamos a comenzar a partir de aquí. Vamos, por favor, a retomar este versículo y de aquí arrancamos. Salmos 119, versículo 62, porque aquí el salmista dice que se levantó a medianoche para alabar a Dios, dice, por tus justos juicios. Eso está impresionante, hermanos, porque podemos ver que el salmista en la medianoche no se levantó a ver qué encontraba en el refrigerador, ¿no? Sino se levantó para alabar a Dios por una razón: por sus justos juicios. O sea, el motivo de la alabanza de la iglesia, el motivo de adorar a Dios, de alabar a Dios, de bendecir su nombre, en la medianoche, amados hermanos, será por sus justos juicios. O sea, ya hablé un poquito de eso, ¿no? Puse algunos ejemplos del Salmo 46, como el Señor nos dice a nosotros: vengan y vean las obras gloriosas que yo voy a hacer sobre la tierra. Y si leemos el contexto de ese salmo, nos vamos a dar cuenta que Dios está hablando precisamente de los juicios que van a venir sobre la tierra entera. Pero Dios nos dice ahí, bueno, van a venir juicios, los montes van a ser removidos, ¿sí? El comportamiento del océano va a ser extraño para la gente, todos van a estar atemorizados ante esa situación. Pero el Señor nos dice: pero ustedes, pueblo mío, vengan y vean que estas son las obras maravillosas que yo hago. O sea, Dios nos coloca en otra situación. Yo quiero que ustedes vean esto que voy a hacer sobre la tierra. Entonces nos coloca en una situación muy distinta, no de ser personas que van a estar amedrentadas o temerosas, aunque seguramente será algo impactante ver muchas cosas que van a suceder en la tierra, ¿de acuerdo? Pero Dios nos dice: vengan y vean, ¿sí? Y luego dice: estén quietos y conozcan que yo soy Jehová. Serán enaltecidos sobre la tierra. Y entonces aquí en este salmo, en el 119, versículo 62, el salmista se levanta a la medianoche, ¿sí?, para alabar a Dios. ¿Por qué se levanta el salmista a la medianoche a alabar a Dios? Por una razón. Dice aquí:
por tus justos juicios. O sea, cada vez que viene un juicio de Dios sobre la tierra, la iglesia alaba a Dios. De hecho, no nos hemos dado cuenta, pero la naturaleza, amados hermanos, cada vez que viene un juicio de Dios sobre la tierra, la misma naturaleza alaba a Dios. La naturaleza no se saca de onda, como tal vez nosotros los seres humanos sí. Pero la creación de Dios comienza a alabar a Dios por sus justos juicios. Pero nosotros, la iglesia, también a la medianoche la iglesia se va a levantar para alabar a Dios. ¿Por qué? Por sus justos juicios que vendrán sobre la tierra. Mientras que el mundo va a ser conmovido por los juicios que vendrán sobre la tierra, ¿sí? La iglesia se va a levantar, y esta palabra levantar es muy interesante porque habla de un despertar de la iglesia. Esta palabra, regularmente la palabra levantar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace referencia a la resurrección. Entonces aquí está hablando que la iglesia va a tomar su lugar verdaderamente en el plan eterno de Dios, en la posición correcta en la que Dios siempre ha visto a su iglesia. Bueno, cuando comiencen los justos juicios de Dios a venir sobre la tierra, la iglesia se va a despertar, así como el salmista. La iglesia, amados hermanos, se va a enderezar, la iglesia va a estar firme, va a estar de pie, se va a levantar, amados hermanos. ¿Para qué? Para alabar a Dios por sus justos juicios. Recordemos a Pablo y a Silas, ellos no estaban en una condición muy agradable, estaban en la cárcel, ¿no? Con todavía un cepo en los pies, pero aún así ellos comenzaron a cantarle himnos a Dios, y ya hemos hablado de lo que sucedió. Entonces la iglesia, amados hermanos, se va a levantar, va a despertar, va a enderezar todas aquellas cosas que están chuecas. La iglesia por fin estará firme y estable, estará en el ámbito de la resurrección y comenzará a levantar una alabanza a Dios. ¿Por qué? Por sus justos juicios. Está tremendo. Entonces, vemos esta situación. Fíjense, entonces en la medianoche va a provocar esto. La medianoche, amados hermanos, que es el tiempo de mayor tinieblas pues en la misma oscuridad, va a producir que la iglesia se levante, que la iglesia despierte, que la iglesia se enderece, que esté firme, que esté de pie, que resucite en alabanza a Dios por sus justos juicios. No vamos a alabarle por otras cosas. ¿Por qué alabas al Señor, hermano? Ay, pues es que es re bueno, Dios es re bueno. Sí, ¿por qué lo alabas? Ay, es que es re bueno nuestro Dios. Y a veces ni siquiera sabemos por qué podemos alabar a nuestro Dios, pero aquí hay un motivo por el cual nosotros, la Biblia nos enseña que vamos a alabar. La iglesia va a alabar a Dios por los justos juicios del Señor. Bueno, Apocalipsis 16, del 1 al 7, nos habla pues prácticamente de los últimos juicios que vendrán de parte de Dios sobre la tierra. Sabemos que Apocalipsis nos presenta pues una serie de 21 juicios que van a venir sobre la tierra, de los cuales 14 juicios la iglesia todavía va a estar aquí. Los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas, ese es el orden. Primero 7 sellos que Jesucristo comienza a desatar, y son juicios que vienen sobre la tierra, pero en esos juicios la iglesia está todavía presente, ¿de acuerdo? Ahí podemos comenzar a leer a partir de Apocalipsis capítulo 6, esos juicios, cuando Jesucristo comienza a soltar los sellos, ¿de acuerdo? Entonces son 7 juicios de los sellos, después vienen las 7 trompetas. En la 7ª trompeta es el regreso de Cristo. De hecho, Cristo mismo viene siendo un juicio sobre la tierra, porque muchos van a decir, o sea, recuerden cómo ahí dice, ay de los últimos 3 juicios que vienen, de los últimos toques de trompeta, de las últimas 3 trompetas que vienen sobre la tierra. Y el último de esos 3 toques de trompeta es Jesucristo. O sea, Jesucristo mismo, su venida será
un juicio para aquellos que no le aman y le rechazan, principalmente para el imperio del anticristo. Pero después de que viene Jesucristo, aún siguen juicios y son las 7 copas de la ira de Dios. Y en estos versículos quiero que leamos lo que sucede en relación a esto, cuando Dios está lanzando también estos juicios. Y dice aquí Apocalipsis 16, del 1 al 7, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Dice, también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, como dice el Salmo 119, versículo 62. El motivo por el cual el salmista se levantaba a la medianoche a alabar a Dios era por sus justos juicios. Y aquí Apocalipsis 16, versículo 7 nos dice: tus juicios son verdaderos y justos. Esto será motivo de alabanza en la tierra, amados hermanos. Consternación para muchos, pero una alabanza para Dios, una adoración para Dios. ¿Quiénes van a adorar a Dios en medio de los juicios? Su iglesia, amados hermanos, su iglesia. La iglesia estará en una posición completamente distinta a la del mundo, a la de aquellos que siguieron al anticristo, aquellos que siguieron la corriente de este mundo, aquellos que estuvieron en sus vanidades, en la dureza de su corazón. Bueno, ellos experimentarán estos juicios, pero al mismo tiempo habrá gente también que se acerca al Señor, y la iglesia comenzará a alabar a Dios por sus justos juicios. Aquí podemos ver estas copas. Nada más leímos 3 copas de la ira, ¿de acuerdo? 4 copas de la ira, y vemos que estos juicios son sobre la tierra, sobre el mar, sobre las fuentes de las aguas. Y de pronto el mismo ángel de las aguas, hay un ángel que tiene como el control de las aguas, así como hay un ángel que puede estar en el sol. ¿Quién puede hacer eso? Si nosotros aquí tantito te pones una playera de manga corta, sales tantito a caminar y dices: ay, el sol está fuertísimo. Bueno, hay un ángel que puede estar cerca del sol. Y aquí hay un ángel, nos dice el ángel de las aguas, ¿de acuerdo? Dice que cuando entonces una copa de la ira fue depositada ahí sobre los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, este ángel de las aguas dijo que Dios era justo, ¿de acuerdo? Porque Dios había juzgado estas cosas. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Para Dios, amados hermanos, dice un salmo que es muy valiosa la muerte de sus santos. Depende también cómo muere un santo, pero a través de la historia, desde el comienzo de la creación del hombre, ¿sí? Satanás incita a los hombres a matar a los santos de Dios y a los profetas de Dios. Recordemos cómo Caín fue instigado por Satanás para matar a su propio hermano Abel. Entonces, toda esa sangre que ha sido derramada a través de la historia, los santos de Dios, los profetas de Dios, los hijos de Dios que han sido maltratados por este mundo, y que ha sido derramada la sangre de los santos de Dios por Satanás mismo, por la gente que él incita. La Biblia nos enseña que Dios no va a dejar impune el derramamiento de la sangre de sus santos, ni de sus profetas. Y el ángel de las aguas declara: sí, Señor, ahora dales a beber
sangre, pues lo merecen. Lo merecen, o sea, los juicios que vienen por parte de Dios sobre la tierra, ¿sí? Es porque la gente lo merece, amados hermanos. No es de gratis, no es porque Dios sea un Dios malo. Que hay ahora, ¿con qué me entretengo tantito? ¿Me voy a entretener destruyendo algunas cosas? No, Dios no es así. Si vienen juicios de Dios sobre la tierra, amados hermanos, es porque la gente lo merecemos. Es por esa razón. ¿Por qué? Porque para Dios no es poca cosa el derramamiento de la sangre de sus santos y de sus profetas, que a través de la historia ha sido derramada. Jesucristo, sabemos que aunque en el plan de Dios estaba el derramamiento de su sangre, aún así no deja de ser motivo para que Dios, ¿sí?, también derrame su ira porque el justo fue crucificado, sin pecado y sin absolutamente ningún motivo para ir a la cruz. Lo maltrataron y fue derramada su sangre. Entonces, ninguna sangre que ha sido derramada de los santos y de los profetas va a quedar impune, y Dios les va a dar a beber sangre, pues lo merecen. Y entonces los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Entonces el salmista, podemos ver que por esta razón también se levantaba para alabar a Dios. Y aquí podemos ver aún a este ángel cómo comienza a levantar pues su voz en alabanza a Dios, porque ahí en el versículo 5 leemos: justo eres tú, oh Señor. Dice, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Es una alabanza de este ángel de las aguas a Dios. Y bueno, podemos ver esta situación. Los juicios de Dios, amados hermanos, siempre han estado en la Biblia, los podemos ver. Por ejemplo, en Éxodo, cuando Israel iba a salir de la cautividad de Egipto, podemos ver que Dios comenzó a traer algunas plagas, algunos juicios sobre Egipto. El pueblo de Dios estaba viviendo en Gosén, en un lugar donde ellos podían estar viviendo bien, pero ellos aún fueron testigos de las obras maravillosas de Dios que vinieron sobre la tierra de Egipto sin dañarlos a ellos. Y Dios trajo un juicio muy fuerte sobre los habitantes de Egipto, hiriendo al primogénito de cada persona que había sobre Egipto, desde el que se sentaba en el trono, en este caso el primogénito de Faraón, hasta el de los siervos, hasta el de ellos, sus primogénitos murieron. Y nos dice Éxodo 11, versículo 4 y 5, dice lo siguiente: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Versículo 5 dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, es decir, de los animales. Entonces podemos ver que Dios iba a salir en medio de Egipto para herir a los primogénitos, y esto lo haría en la medianoche. En la medianoche vendría esta situación sobre pues todo este último juicio muy severo que vendría sobre los egipcios, ¿de acuerdo? Morirían los hijos primogénitos de cada familia de los egipcios, lógicamente. Y bueno, podemos ver, amados hermanos, que Dios lo hizo a la medianoche. Vamos al capítulo 12, versículo 29, y ahí leemos en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 29, dice: y aconteció que a la medianoche, ¿sí?, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Entonces Dios vino con este juicio, ¿sí?, a la medianoche, dice la Escritura. A la medianoche el Señor vino con un juicio que dejó completamente devastado a Egipto, ¿sí?, en sus corazones. Aún
más allá de la devastación que vino por el granizo, por las langostas, en fin, por lo que sucedió con las aguas también que se convirtieron en sangre, toda esta situación, más allá de esa devastación, podemos ver, amados hermanos, que este último juicio que vendría por parte de Dios sobre los primogénitos de Egipto, de los egipcios, traería una gran devastación anímica, ¿no?, en la gente que estaba allí, de tal manera que esto provocaría que a unos egipcios casi empujaran a los israelitas: ya váyanse, hebreos, sálganse ya de aquí, que quieren plata y oro, ahí están, quieren vestidos, ahí está, quieren especias, ahí están, ¿qué más quieren? Pero sálganse, no vaya a ser que Dios ahorita nos destruya completamente a todos. Y entonces salieron, amados hermanos, de la esclavitud, ¿sí?, cuando vino este juicio a la medianoche. Y qué interesante, amados hermanos, porque ellos pudieron salir ya de la esclavitud completamente. Cuando Cristo venga, amados hermanos, cuando se escuche el clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle, y sabemos que este clamor es a la medianoche, entonces saldremos de la esclavitud. Completamente saldremos de la esclavitud. ¿Por qué? Porque nosotros, al final de los tiempos, a la medianoche, es interesante que el pueblo de Israel tenía que comer la Pascua. Entonces ellos tenían que comerlo, de hecho, a prisa, dice la Biblia. Ahí podemos leer Éxodo 12. Tenían que comerlo a prisa, tenían que seleccionar un cordero el día 10 para sacrificarlo el día 14, ¿sí? Y tenían que comerlo asado, no lo podían hervir, ¿sí?, sino tenían que asarlo y tenían que comerse absolutamente todo, hasta la cabeza, las entrañas y las patas, las tenían que lavar y se tenían que comer absolutamente todo, con panes sin levadura y con hierbas amargas, y tenían que rociar lógicamente la sangre de ese mismo cordero en las puertas y en los postes de las casas, porque el ángel iba a pasar a la medianoche para herir a todo primogénito de los egipcios. Y cuando esto sucedió, entonces Israel, después de comer la Pascua, salieron apresuradamente, amados hermanos, de Egipto. Y eso está impresionante, amados hermanos, porque entonces el día de nuestra libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, se producirá a la medianoche. Cuando se escuche el clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Hermanos, seremos liberados completamente de la esclavitud en la que hemos vivido todos los años de nuestra vida, porque la realidad, bueno, ayer hablábamos, Cristina nos hablaba algo interesante también, cómo en cierta medida nosotros estamos encarcelados en este cuerpo pecaminoso, pero cuando Cristo venga, ya sea que estemos vivos y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando seamos arrebatados a nuestro encuentro con Cristo en las nubes, o muertos nos levantemos de la sepultura para recibir un cuerpo nuevo, ¿sí?, seremos completamente libres de la esclavitud que tenemos en este cuerpo, porque este cuerpo está vendido al pecado, dice la Escritura. Está vendido al pecado, y en nuestros cuerpos, en nuestros miembros mora el pecado. De eso habla Pablo en Romanos 7 y parte del 8. Entonces, el pueblo de Dios, bajo este contexto de los juicios, va a comenzar, amados hermanos, a alabar a Dios, ¿sí?, porque también viene la libertad gloriosa que vamos a experimentar. Seremos libres de la corrupción de estos cuerpos mortales y seremos revestidos de algo inmortal, de algo espiritual, de algo eterno. Y seremos liberados, amados hermanos, de este cuerpo que por naturaleza es proclive al pecado todo el tiempo, a los deseos de la carne, a la corriente de este mundo. Seremos completamente libres. Pero qué interesante que también en este contexto, amados hermanos, de la liberación de Israel de Egipto, el pueblo de Israel tuvo que celebrar la Pascua. Tuvieron que comer a Cristo. Y nosotros también, amados hermanos, esto nos enseña que al final de los tiempos, en la medianoche, vamos a tener que celebrar la Pascua. Y dice Pablo en 1 Corintios 5 que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Dice, disfrutemos ya, disfrutemos de la fiesta
porque este Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que va a ser un tiempo, amados hermanos, en el que estaremos disfrutando de Cristo como nuestro alimento, mientras le cantamos al Señor y estamos viendo estos juicios que solamente están anunciando nuestra libertad eterna. Entonces, vemos esta situación, amados hermanos. Entonces, el pueblo tenía que hacer esto. Dice ahí el versículo 33 de Éxodo 12. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos, o sea, ya sálganse de aquí. Órale, hasta unas patadas, órale, váyanse ya de aquí. Porque llegó su libertad, amados hermanos. Llegó la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué tremendo. Entonces, tenían que comerse todo esto. Tenían que comerse, aún les digo, la cabeza del cordero, los pies, las entrañas. Y esto es muy significativo. Miren, esto está en Éxodo 12, el versículo 9. Dice, ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Esto es muy significativo, porque cuando se habla aquí de comer la cabeza de este cordero, habla de lo que hemos estado platicando últimamente. O sea, cuando se dice aquí que el pueblo de Israel tenía que comer como parte de la Pascua la cabeza de este cordero, pues imagínense, yo creo que ya lo entendemos. O sea, tenemos que comernos los pensamientos de Cristo. Hemos visto que no solamente tenemos su espíritu en nosotros, tenemos su alma, la mente de Cristo. Tenemos sus sentimientos, tenemos su manera de pensar, tenemos su voluntad en nosotros. Y al final de los tiempos, aquí hablando de la Pascua, pues podemos ver, amados hermanos, que la cabeza tenía que comerse Israel. La cabeza, es decir, comemos los pensamientos de Cristo. Todo lo que está en el alma de Cristo también será nuestro alimento. Sus pensamientos. Y luego sus pies, es decir, el andar de Cristo será parte de nuestro alimento, y sus entrañas, es decir, donde se asientan las emociones y sentimientos. Todo el sentir de Dios estará en nosotros porque lo estamos comiendo. Lo estamos comiendo. Estamos comiendo esta Pascua y de pronto salimos de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Junto con panes sin levadura, los panes sin levadura pues representan una vida sin pecado en esta tierra. Y las hierbas amargas, bueno, también experimentamos cosas amargas aunque somos hijos de Dios. Experimentamos también de vez en cuando alguna amargura. No que nos seque los huesos y que nos amargue la existencia, ¿sí? Pero de pronto el alimento que Dios nos da, estas hierbas amargas, de pronto, ay Señor, comer esto, como que comer esto de ti, ay, ¿no? O sea, ama a tus enemigos, pues, es una hierbita amarga. ¿O qué? ¿Es un panal de miel? Díganme. ¿Poner la otra mejilla será miel? ¿O será comerte un pedazo de carne del cordero asada al fuego? Ha de saber delicioso, ¿sí o no? Pero una hierba amarga es otro tipo de alimento que también el Señor provee, que dice, tienes que comer esto, el cordero, los panes y las hierbas amargas. O sea, todos experimentamos aún este tipo de experiencias, algunas cosas amargas, pero es parte del alimento que Dios ha provisto para nosotros, para salir de la esclavitud y poder ya ser completamente libres de ese horno de fuego que representa Egipto. Entonces, fíjense, a la medianoche, amados hermanos, a la medianoche, y esta fue la instrucción de Dios, que cada familia tenía que recoger ahí un cordero, juntarse con otra familia. Si el cordero era demasiado, podía juntarse con la familia de a un lado, los vecinos, para que las dos familias comieran el cordero, y en fin. Entonces vemos esto, amados hermanos. Entonces podemos ver que los juicios de Dios van a darnos esto, una alabanza a nuestro Dios, una alabanza a nuestro Dios. Bueno, vamos a Mateo 25 nuevamente, por favor, y vamos a leer el versículo 5
6 y 7. Versículos 6 y 7. Mateo 25, versículos 6 y 7, hasta el 8 más bien. Dice, no, perdónenme, estoy equivocado. Del 5 al 8 vamos a leer. 5 al 8. ¿Estamos listos? Dice aquí, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Bueno, fíjense bien. Entonces, el clamor nos debe de quedar claro, nos dice el versículo 6, que es a la medianoche. El clamor, ¿de acuerdo? Aquí viene el esposo, ese es el clamor. Aquí viene el esposo. Y este clamor a la medianoche, este clamor, aquí viene el esposo, nos indica la segunda venida de Cristo. Yo insisto en esto, no es que estemos atentos con el reloj y digamos, ay, ya son las 11:40, en 20 minutos. En 20 minutos viene el Señor. No, o sea, nos está hablando de un ambiente que se va a vivir en la tierra, ¿de acuerdo? La medianoche. O sea, no pensemos que realmente, o no sé si en el plan de Dios es que Cristo venga a la medianoche, exactamente, de manera literal. Pero cuando estamos hablando de la medianoche, estamos hablando de un ambiente que va a predominar en el mundo entero. ¿Está claro esto? Hemos visto, ¿no? Hemos hablado del Salmo 2, leímos un texto por ahí de Job, donde habla de cómo a la medianoche los pueblos van a estar en rebeldía, ¿de acuerdo? Van a estar queriendo desligarse de Dios y de Cristo, etcétera. Entonces, es un ambiente, y es un ambiente, la medianoche, de mucha oscuridad. Eso representa. Entonces, cuando se escucha este clamor, aquí viene el esposo, eso solamente nos indica la segunda venida de Cristo. Entonces, el clamor a la medianoche es del Señor mismo. Miren, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Aquí vemos cómo será el clamor del Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 16. Dice, porque el Señor mismo, ¿de acuerdo? Ese Señor es Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, esto me encanta, con voz de mando, con voz de arcángel, dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, aquí nos está indicando la Escritura que el clamor será de Cristo mismo. O sea, el Señor mismo dice con voz de mando, es decir, con un grito, porque esa palabra voz se traduce como grito también. Entonces, el Señor mismo con un grito, ¿de acuerdo? De mando, con un grito que nos incita a levantarnos, con una voz que nos está ordenando que nos levantemos, aquellos que pues ya estén muertos. El Señor Jesucristo los va a levantar con este clamor, con voz de mando va a ordenar que sus muertos, los que murieron unidos a Cristo, se levanten de sus sepulcros porque ya llegó el tiempo de la resurrección, el tiempo en el que van a recibir sus cuerpos nuevos, el galardón del Señor y el reino quienes lo merezcan. Entonces, la voz de mando es del Señor Jesucristo, y entonces por eso en Mateo 25, 6 leemos que a la medianoche se escucha un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle, y este clamor es de Cristo mismo, la voz de mando, salgan a recibirme ya vengo, salgan a recibirme, es una voz de mando, es una orden que Dios va a dar a los muertos y después a los vivos para que nos reunamos con Él en las nubes. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que esto implica la voz de mando, es el clamor del Señor, ¿de acuerdo? Ahora, esta voz de mando del Señor Jesucristo es una señal, escuchen bien esto que voy a decir. Esta voz de mando del Señor Jesucristo es una señal, agárrense de la silla, todos, fuerte, ¿eh? No quiero que ninguno se caiga. Bueno, esta voz de mando, esta orden del Señor, ¿sí? Esta palabra de mandamiento de Dios, una orden de Dios, es la señal para congregarnos.
Esa voz de mando nos indica que Dios nos está ordenando a congregarnos. Al final de los tiempos, amados hermanos, de verdad que no sé de qué manera, pero Dios va a hacer ahí un milagro de que todos estemos congregados. En serio. Ahorita es difícil. ¿Por qué? Porque lo que quieras. Y por una cosa o por otra, no estamos todos siendo fieles en esta voz de mando del Señor. Pero Jesucristo dijo, donde vean el cuerpo muerto, ¿sí? O sea, hablando de su regreso, ¿no? Y decía, ¿cómo decía Jesucristo? Dice, bueno, mi regreso será como un relámpago que cruza de un punto a otro punto. O sea, será algo visible. Dice, ¿y dónde será esto? Bueno, donde esté el cuerpo muerto, ahí están, ¿qué dice? ¿Las qué? Las águilas, ¿no? O los buitres, ¿no? Sí, ahí está. O sea, nos está hablando de que al final de los tiempos la iglesia va a estar congregada. Tal vez hasta va a ser un día en el que vamos a ver muchas cosas en el mundo. Y tal vez ni siquiera va a ser un miércoles a las 6 de la tarde, que sea una reunión como la tenemos, o no va a ser un domingo como hoy a las 11. Tal vez va a ser un miércoles a las 3 de la tarde, donde de pronto, ¿saben qué? Necesitamos estar reunidos. Claro que sí, nadie se va a oponer, nadie se va a resistir, nadie va a poner como pretexto lo que sea, sino todos dirán, claro que sí, y vamos a estar en alabanza a Dios. Vamos a estar adorando a Dios, comiendo de Cristo, ¿de acuerdo? Y de pronto la iglesia va a tener esta voz de mando del Señor. Congréguense, reúnanse, porque ya estoy por venir. Seguramente va a ser un acontecimiento maravilloso cuando nos reunamos con Cristo. Lo va a ser, algo maravilloso. Pero tal vez no nos va a agarrar a mí jugando fútbol. Ahí voy a estar jugando fútbol mientras mis hijas me echan porras, porque anoté, soy un buen delantero. Ya me echó el ojo el Real Madrid, ¿no? O sea, no, seguramente el Señor va a provocar que estemos juntos. Y lo más probable es que nuestra unión con Cristo en las nubes va a ser reunidos juntos, hermanos. Tal vez vamos a decir, Señor, me ciño, levanto mi cabeza porque nuestra redención está pronto. Y todos, miren, hasta la carne se me puso de gallina. Y vamos a estar juntos, Señor, ya vienes pronto, ya no sabemos si en 5 o en 10 minutos, pero está cerca el regreso y vamos a estar aquí juntos. Tal vez vamos a estar alabando al Señor. El Espíritu y la novia dicen, ven Señor, ven Señor Jesús. Y tal vez todos abrazados, hermanos, tomados de las manos. Y de pronto se escuchará este clamor, aquí viene el Hijo, los van a recibirle. Y veremos cómo los muertos levantan de sus sepulcros, se unen con Cristo y decimos, ya nos toca a nosotros. Y seguramente vamos a, no sé, hermanos, vamos a estar con una sonrisota, abrazándonos, cantando al Señor, y de pronto el Señor pasa por nosotros, estamos congregados y nos lleva. Seguramente, porque esta voz de mando que estamos leyendo aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 10, esta voz de mando es la voz de Cristo mismo como una señal para congregarnos. O sea, en nuestro espíritu vamos a entender, este es el tiempo de estar juntos, más tiempo. Este es el tiempo para dedicar más tiempo al Señor, para estar más con los hermanos. Así, y seguramente nuestro texto favorito será aquel de Hechos capítulo, ¿qué capítulo? Donde está ahí precisamente Pablo hablando hasta la medianoche. ¿Cuál? No es el 16, es el 20, ¿no? Hechos 20, donde Pablo está hablando con los hermanos hasta la medianoche y de pronto hasta el alba. Ahí estaba Pablo predicando a los hermanos. Ahí estaban en el aposento alto. Todos tenían sus lámparas encendidas, qué interesante, es decir, que los que estaban ahí con Pablo reunidos en el aposento alto, eso está en Hechos 20, del 7 al 12. Ahí estaban todos reunidos con sus lámparas encendidas. Pablo estaba predicando, estaba echando más aceite a las vasijas y a las lámparas. Así será nuestro encuentro seguramente con Cristo. No voy a estar jugando fútbol en ese momento.
Lo más probable, amados hermanos, es que la iglesia va a estar junta. Cada reunión, cada iglesia local en diferentes partes del mundo van a estar juntos. Va a ser un sentir de Dios. Está el cuerpo muerto y ahí están las águilas. ¿O qué dijimos, Lupita? Los buitres. Ahí vamos a estar congregados, ahí vamos a estar juntos, alabando al Señor, escuchando la palabra del Señor. Y no importa que de pronto llegue la medianoche y nos sigamos hasta el alba, porque vamos a estar ya en un momento muy cercano para estar reunidos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta voz de mando es una señal de Cristo para congregarnos, que nosotros debemos identificar en nuestro espíritu. No es porque el pastor todas las prédicas nos dice reúnanse, 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 que se reúnan. No, pastor, no es Gustavo el que está diciendo reúnanse. Puedes identificar en tu espíritu que es el clamor de Cristo con voz de mando, como una orden diciéndonos congréguense. El tiempo está próximo. Bueno, debo decir que desafortunadamente muchos podemos estar fallando en este punto y no está nada bien, amados hermanos, el dejar de reunirnos. En Hebreos 10:25, el autor de los Hebreos dijo eso. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos y tanto más, ¿sí? Cuando ven que hay día que acerca más que el agua no está. ¡Qué tremendo! Más sabiendo que ese día está cercano, amados hermanos. Y dice aquí el apóstol, bueno, no sé quién escribió Hebreos, pero el autor de los Hebreos dice que no está bien, amados hermanos, que estemos faltando constantemente a las reuniones por cualquier motivo. Me ausento por lo que sea. No, amados hermanos, no seamos así. Porque el Señor con voz de mando nos está diciendo, nos está dando una señal para congregarnos, para estar juntos. Debemos estar juntos. Entonces, dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Desafortunadamente, esto no es nada bueno, no está bien, pero muchos tienen esta mal costumbre, el dejar de congregarse constantemente, ¿sí? Y más bien aquí el autor a los Hebreos nos anima a exhortarnos, aunque a veces la exhortación tampoco nos gusta. Somos los más sentidos de los sentidos, porque una exhortación nos saca de onda. O sea, somos muy frágiles, somos muy débiles. Nos llaman tantito la atención y nos deshacemos como la cera delante del fuego. Pero la exhortación se requiere, amados hermanos. Les digo, porque probablemente yo fui un hijo malcriado, ¿sí? Y dice el Señor, no, en mi casa te acepto como mi hijo, ¿sí? Te adopto como mi hijo, te acepto en el amado Jesucristo, pero en mi casa, en mi familia, tengo que reeducarte en algunas cosas. Porque esto está bien chueco, tu pensamiento está podridín. Así que necesitamos otra vez a comenzar a recibir una educación por parte del Señor. En el Señor somos reeducados. Si tu papá nunca te levantó poquito la voz, tal vez aquí vas a encontrar a alguien que te va a levantar un poquito la voz. Porque lo necesitas, amado hermano. Lo necesitas. Tal vez tus papás te toleraban todo lo que hacías, pero en la familia de Dios, Dios no tolera todo. Entonces de pronto, tal vez la mamá decía, ay hija, no hagas eso, ándale. Y el niño con un berrinchote, ¿no? Pero en la casa del Señor, en la familia de Dios, los berrinches no se dan. El Señor tiene una vara y tiene un cayado. Entonces, la utiliza su vara para cuando lo requerimos, nos da unos buenos varazos. Por supuesto que sí, ¿quién no lo ha experimentado? Pero a veces la exhortación no nos gusta, nada más le decimos a alguien, oye, no recargues la silla en la pared. Y me dicen que ¿qué es eso? Hermano, no comas aquí, por favor.
O sea, estamos aquí 1 hora y media, tranquilos. O sea, ¿no pudiste comer un platanito en tu casa de perdiz? Pero eso nos molesta, nos ofende, porque somos bien delicados. A nosotros que no nos toquen ni con el pétalo de una rosa. Y no es así, amados hermanos. Si queremos encontrar eso en la familia del Señor, no lo vamos a encontrar en ningún lugar. Porque Dios al que ama disciplina, lo exhorta, le da también sus cuerazos. ¿Cómo de que no? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Así de sencillo. Entonces, tal vez nosotros somos personas que tenemos malos hábitos y el Señor comienza a corregirnos, a disciplinarnos en muchas cosas. ¿Cómo estamos, por ejemplo, con la puntualidad? Bueno, tal vez tenemos ese hábito de en todos lugares llegar tarde, pero en la casa del Señor dice el Señor, no, aquí no. Aquí necesitamos conducirnos de esta manera. Por poner ejemplos nada más. ¿Por qué? Porque necesitamos ser como reeducados, amados hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, yo le acredito Hebreos a Pablo, pero no sé quién haya sido el autor. Bueno, pero aquí nos dice que entonces no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien tenemos que exhortarnos, amados hermanos. Dice, en tanto que ven que aquel día se acerca, o sea, la exhortación no es algo mala, hermanos. Nosotros la vemos mala porque somos bien sensibles y en la primera nos sacamos de onda. Pero no, o sea, y por ejemplo, esta palabra que les estoy hablando de no dejarnos de reunir como algunos tienen por costumbre, tal vez es un embarazo, es una exhortación. No lo estoy diciendo de manera dulce. Hermanos, vengan. No sean mala onda. Se siente re feo estar solo. No se los estoy hablando así. Les estoy diciendo, hermanos, no está bien el que dejen de congregarse por lo que sea. Tenemos que estar aquí porque la Biblia nos dice que es la voz de mando, y esta voz de mando es una palabra que nos incita, es una señal que nos incita a estar congregados, y es Cristo mismo, amados hermanos. Bueno, entonces vemos esta situación. Entonces, este clamor de la medianoche es Cristo mismo. Miren, Cantares capítulo 2, versículo 8, habla en este sentido. Dice Cantares capítulo 2, versículo 8. Dice, la voz de mi amado. Ese es el clamor. La amiga de este amado identifica la voz de su amado. Dice, la voz de mi amado. Qué interesante, estoy escuchando el clamor, estoy escuchando la voz de mando, es la voz de mi amado, dice aquí Cantares 2:8. Dice, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Dice el versículo 10, mi amado habló y me dijo, levántate. Qué tremenda palabra, porque el salmista se levantó a la medianoche para alabar a Dios por sus justos juicios. Y esto es lo que va a suceder con la iglesia también. Entonces, mi amado habló y dijo, levántate, o sea, levántate como lo hemos visto anteriormente. O sea, despierta, resucita ya de entre los muertos. Vas a estar estable, firme. Oh, qué horror, perdóneme. Vas a estar firme, levántate. Entonces, aquí Cantares nos habla de esto, amados hermanos, cómo el amado habla y le dice a su amiga, le dice a su hermosa, dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven a mi encuentro. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, vemos que aquí está el clamor del Señor. Mi amado habla y me dice, levántate y ven. Qué tremendo. Entonces podemos ver esta situación. Este es el clamor, esta es la voz de nuestro Señor. Bueno, Tesalonicenses, el versículo anterior, nos habla de la voz de mando, pero también nos habla de la voz con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Bueno, la trompeta de Dios, esta trompeta a la que está haciendo referencia este versículo primera de Tesalonicenses 4:16, ¿sí?
esta final trompeta, esta trompeta habla de la final trompeta, de lo que Pablo mismo escribió en 1 Corintios 15, versículo 52. Dice 1 Corintios 15, 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, esta trompeta de la que está hablando el apóstol Pablo, tanto en Tesalonicenses como en Corintios, ¿sí?, es la venida de Cristo, amados hermanos. El Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y esta final trompeta será el regreso de Cristo y los muertos van a resucitar incorruptibles. O sea, se va a escuchar la voz de nuestro amado Jesucristo que nos va a decir, levántense y vengan a mi encuentro. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos, después de que los muertos se unan con Cristo, nosotros seremos reunidos también en las nubes con el Señor Jesús. Entonces, este es el clamor, esta es la voz de nuestro amado que nos habla y nos dice, levántense. Los que están muertos se levantarán, los que están vivos también se levantarán para venir a su encuentro. Entonces, esta final trompeta es la séptima trompeta de la que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces vemos que la séptima trompeta es el regreso de Jesús, ¿sí?, donde los muertos resucitan y pues donde experimentamos, como vimos en Éxodo, la liberación de la esclavitud de nuestros cuerpos mortales. ¡Qué tremendo! Entonces, la señal de la trompeta es interesante. Desde el Antiguo Testamento, Dios dio indicaciones a su pueblo. De hecho, el tocar la trompeta era parte de una de las fiestas que Israel celebraba. Ahí en Levítico 23 podemos ver las 7 fiestas que se celebraban a Dios, ¿de acuerdo? Y que el pueblo de Israel estaba obligado, ¿sí?, a celebrar cada año. Bueno, había una celebración de tocar la trompeta. Y en ese toque de trompeta, el pueblo, le gustara o no le gustara, tenía que congregarse. Era algo que Dios había ordenado. Era algo que Dios había establecido. Cuando se toque la trompeta, se tienen que congregar porque va a haber una conmemoración, ¿sí?, muy importante. Entonces, Dios indicaba esto como parte de una fiesta, de una celebración que el pueblo de Israel tenía que realizar. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver en Levítico 23, vamos a ir rápidamente, versículo 24. Entonces, la trompeta, amados hermanos, la trompeta es, el sonido de la trompeta es para congregar a los redimidos de Dios. ¿Tú ya fuiste redimido por Dios? Amén. Entonces, el sonar de la trompeta es para reunir, para congregar a los redimidos de Dios. Entonces, cuando se escuche el clamor, cuando se escuche la voz de mando, la final trompeta, amados hermanos, será una señal para congregarnos. Qué tremendo. Donde los redimidos de Dios van a congregarse. Dice aquí Levítico 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendrán día de reposo, dice, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, había una reunión allí. Esta fiesta, amados hermanos, es muy interesante estudiar las fiestas de Israel. Este capítulo 23 de Levítico es un capítulo muy interesante. Y de estas 7 fiestas, hay fiestas que ya se celebraron ellas. O sea, por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Bueno, esa fiesta ya se celebró porque Cristo es la Pascua. ¿Sí? El de los panes sin levadura también ya se celebró porque nosotros
ahora también formamos aún parte de esa masa con el que se cose un pan. Eso también lo dice el apóstol Pablo, igual ahí en Corintios. Y la siguiente fiesta, esta de las primicias, también ya se celebró porque Cristo en resurrección, ¿sí?, fue las primicias de parte de Dios. Después de esa fiesta sigue otra de una nueva cosecha. ¿Cuál será esa cosecha? Bueno, pues somos nosotros también. Y después siguen otras, por ejemplo, esa fiesta de las trompetas. Qué interesante. El mes séptimo, el mes séptimo era un mes de mucha celebración para Israel. Ya acabamos de leer, el primer día era una convocación, ¿de acuerdo? Una conmemoración al son de trompeta, de la trompeta. Y esto era en el primer día. Pero después en el día 10 y en el día 15 también habían más celebraciones. Me ataca una mosca. Entonces, una trompeta es un sonido, amados hermanos, para congregar a los redimidos de Dios. Eso nos indica. Entonces, podemos ver esta situación, amados hermanos. Ahora, ya con esto voy terminando. Regresando a Mateo 25. Versículo ahí 6 y versículo 7. A la medianoche, entonces, el versículo 6 nos dice que se escuchó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Bueno, tanto esta frase, salgan a recibirlo, como lo que nos dice el versículo 7, todas las vírgenes se levantaron, ¿sí?, nos habla, amados hermanos, de la resurrección de los muertos. Todas las vírgenes, todas, tanto prudentes como insensatas, se levantaron de entre los muertos. Esto nos habla de la resurrección. Entonces, se van a levantar estas vírgenes que nos representan a nosotros, el pueblo de Dios, y esta palabra levantarse es muy interesante porque nos habla de la resurrección. O sea, la palabra levantarnos, se levantaron, que viene ahí en el versículo 7, habla de resucitar. Pero esta palabra es muy rica porque nos habla, el significado de esta palabra, levantar, significa despertar. También significa levantarse, como está escrito ahí, pero levantarse, escuchen bien esto que les voy a decir, levantarse literalmente del sueño. Eso nos indica esta palabra, levantarnos literalmente del sueño. O sea, cuando tú estás dormido en tu camita y de pronto sabes que te tienes que levantar para buscar la presencia del Señor, esta palabra se levantaron, estas vírgenes, nos implica eso. O sea, se despertaron y se levantaron del sueño, ¿de acuerdo? Se levantaron de estar sentados, o se levantan de la enfermedad, se levantan de la muerte, y en sentido figurado nos habla de levantarnos de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina y de la no existencia. Entonces, cuando nos levantamos en resurrección, nos levantamos para vivir siempre con el Señor, ya sin oscuridad, sin enfermedad, sin muerte, sin nada de ruina en nosotros, sino ahora más vivos que nunca, porque hemos resucitado de entre los muertos. Entonces, despertamos, nos levantamos en resurrección. Isaías capítulo 26, versículo 19, nos dice lo siguiente. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Qué tremendo. Estos muertos que se levantan aquí son los muertos que durmieron unidos a Cristo, nada más. Los que murieron sin Cristo, ellos no se van, no son estos de los que está hablando aquí Isaías. Estos muertos son aquellos que murieron unidos a Cristo. Entonces se levantarán, resucitarán, van a despertar. ¿Y cómo creen que van a despertar? Dice aquí, cantando. Entonces, mientras la iglesia va a estar reunida, alabando a Dios por sus justos juicios, a la medianoche, los muertos también se van a levantar cuando se escuche el sonar de la séptima trompeta, ese clamor: aquí viene el esposo,
salgan a recibirle, entonces, amados hermanos, los muertos, los cadáveres de Dios, ¿sí? Los muertos de Dios van a vivir y van a despertar y van a comenzar a cantar. Ellos se van a levantar, va a ser algo impresionante, imagínense, ellos van a resucitar y no van a decir, ay, qué padrísimo está mi cuerpo, mira, ay, ¿no? Ya no tengo dolor aquí ni allá. ¿Y mis lentes? Ya no, pero no se van a enfocar en eso, simplemente se van a levantar, amados hermanos, y van a comenzar a cantarle a Dios. Mientras tanto, los que estemos vivos, estaremos por la voz de mando, una señal para congregarnos, estaremos juntos, alabando al Señor, hablando la palabra del Señor, en la medianoche y hasta que despunte el alba, hasta el amanecer. Y estaremos con ese espíritu de estar juntos cantando a Dios por las obras maravillosas que vendrán sobre la tierra. Por sus justos juicios me levanto a medianoche para alabarte. Qué tremendo. Entonces, tanto los muertos que resuciten se levantarán cantando y nosotros los vivos también estaremos alabando a Dios por sus justos juicios. Y estaremos en esta actitud que el Señor espera despertar en nosotros desde hoy. Qué tremendo. Amén. Señor Jesús, este día se acerca, Señor. Este día se acerca y deseamos estar preparados para ese encuentro. Sobre la tierra vendrán muchas cosas duras, Señor, pero tú has dicho que veamos esas obras que son tuyas, que estemos quietos y que conozcamos que tú eres Dios. Oh Señor, Señor, necesitamos de ti, reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, gracias por los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono, que es el mismo Espíritu de Dios intensificado 7 veces a favor de tu iglesia para el final de los tiempos, porque la iglesia lo va a requerir, Señor. Vamos a requerir una plenitud de tu Espíritu, Señor. Y gracias porque ese precioso Espíritu, con él hemos sido sellados. Así que queremos, Señor, que nos enseñes para estar preparados para ese encuentro contigo, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque nosotros no somos de la noche, nosotros somos de la luz, nosotros somos la luz de este mundo. Permítenos, Señor, permítenos iluminar en este mundo que está lleno de oscuridad, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, gracias porque tú deseas, como la gallina que, Señor, tiene a sus polluelos debajo de sus alas, reunirnos, Señor. Señor, pon este sentir en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén.